Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y en este tercer fin de semana de febrero tenemos a un invitado internacional. Él es Mario Amorós. Mario es periodista, pero también es doctor en historia por la Universidad de Barcelona. Y si bien es español, se ha especializado en Chile, ya conversaremos sobre eso, y ha escrito numerosas biografías sobre Pablo Neruda, sobre Víctor Jara, sobre el general Pinochet, sobre el presidente Salvador Allende, y está en un proyecto ahora también sobre el cual le preguntaremos, además de otros libros. Por cierto, le agradezco que en este verano de 2024, en que está en Chile, verano chileno, invierno europeo, haya venido a Historia, Libros y Banderas. Y vamos a conversar sobre su libro Allende, la biografía, pero que este, que salió en 2013, ha aparecido nuevamente el 2023 en su versión española. Salvador Allende, biografía política, semblanza humana. Primero que todo, Mario, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Gracias, Alejandro, por la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido a Chile, que es como tu segunda casa, parece. Sí, la verdad que sí, me gusta mucho venir, hace muchos años que vengo, me gusta mucho el trabajo que hago sobre Chile, ¿no? Estuve acá en septiembre del año 23 presentando la nueva biografía de Salvador Allende que escribí, que se publicó en España y también acá en Chile, una edición reescrita respecto a la edición de 2013, con muchas cosas nuevas, ¿no? Y bueno, ahora trabajando en proyectos para el futuro. ¿Qué es lo que te vinculó con Chile? Porque esa es una historia sabrosa, simpática. Sí, desde luego. Bueno, hace media vida que vengo a Chile. Acabo de cumplir 50 años también. Y llevo media vida viniendo a Chile, ¿no? Al principio de manera muy espaciada. Tú naciste en 73. El 11 de agosto, sí. Y en los últimos 12 años vengo, pandemia como paréntesis, ¿no? Pero vengo 2 veces al año. Bueno, la verdad que lo que me atrajo fue la figura del presidente Allende, ¿no? Yo era muy joven, allá en España, una persona de izquierdas, y bueno, cuando descubrí la figura del presidente Allende, en aquel mundo, Alejandro, en el que no había internet y que el acceso a documentación histórica era muy difícil. Ahora cualquiera en internet puede leer todo de la UP, una gran cantidad de cosas de historia que están digitalizadas, ¿no? En aquella época era muy difícil conseguir, había 20, 30 libros en una buena biblioteca universitaria, pero no era la cosa de ahora, que uno tiene un acceso impresionante por internet, muy sencillo, ¿no? Bueno, en esa época yo conocí la figura del presidente Allende y tuve la suerte de, cuando estaba en Barcelona estudiando historia, encontré en el centro de Barcelona, lo que es la Fundación CIDOB, el principal centro de estudios internacionales de España y uno de los más importantes de Europa, un archivo extraordinario que ya no existe, que lamentablemente se ha perdido en el mar de la burocracia, fantástico, sobre Chile, sobre América Latina, ¿no? Y ahí leyendo, bueno, la cosa creció, la pasión creció, y vine a Chile el año 97 por primera vez. Cuando tú dices que vienes 2 veces al año, sé que está ahora este verano en Chile 2024. ¿Qué te trajo a Chile? ¿Estás con una nueva investigación, me contaba? Sí, quiero publicar, voy a escribir una biografía de Gladys Marín, bueno, una persona importante en la historia. Yo tuve la suerte de conocerla, a Gladys, incluso de ser testigo de su campaña presidencial El 99. el año 99, ¿no? La recuerdo mucho, conozco mucho a las personas de su entorno, ¿no? Y bueno, es un desafío, ¿no? Un desafío aportar cosas nuevas, como siempre en cualquier libro de historia. Uno tiene que hacer un esfuerzo y yo creo que voy a ser capaz de... Gladys Marín fue la principal dirigente del Partido Comunista a fines del siglo XX. Eso es, a partir, yo diría, del principio de los 80, ella dirige el partido dentro de Chile y, bueno, una figura que con el tiempo, porque yo también recuerdo aquel Chile de los años 90, era una figura muy encasillada en la izquierda, ¿no? Con una gran adhesión de sus partidarios, pero también con un rechazo social muy grande, ¿no? Sin embargo, después de su enfermedad y su muerte tan terrible, y después también del el despertar del movimiento feminista y todo lo que ha pasado en Chile en los últimos años, pues es una figura que ha crecido y que se ha hecho mucho más transversal. Conozco muchas personas que no son de izquierdas, que me dicen, y me sorprendo, porque hasta ahora no pasaba, que admiran a Gladys Marín, etcétera, ¿no? Yo te quería preguntar, ya que me cuentas que estás escribiendo esta biografía, por el género biografía, porque tú te has especializado en la biografía. Yo he leído 3 tuyas: la de Pablo Neruda, sobre quien tenemos intereses comunes, la del presidente Salvador Allende y la del general Pinochet. Te agradezco mucho la de Víctor Jara, que no la tenía y que me la has entregado.
Y ahora viene la de Gladys Marín. Te vi trabajar también sobre la pasionaria Dolores Ibarurri. ¿Por qué crees que la biografía sigue siendo una forma importante de comunicar la historia, de conocer el pasado y comprender mejor? Bueno, yo creo que las biografías que yo intento escribir son situar al personaje en su época histórica, ¿no? No se puede entender a Salvador Allende aislado del siglo XX chileno, de la historia de la izquierda en Chile, etcétera, y de la Guerra Fría también, ¿no? Y tantas cosas. Bueno, es un desafío para mí muy estimulante, incluso lo fue hacer la biografía del dictador Augusto Pinochet. Bueno, un desafío contar el desarrollo de esa vida en la gran historia de Chile del siglo XX, ¿no? Para mí es un género, claro, también como todos los historiadores, y además soy un historiador también curioso, en fin, no trabajo en la academia, ¿no? Escribo Sí. y publico en una editorial muy importante, y una parte de mis salarios son mi derecho de autor. Es decir, yo escribo para el gran público, ¿no? Entonces tienen que ser biografías que puedan interesar y atraer la atención del gran público, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, pues he ido todos estos días a los archivos de Chile de siempre a trabajar, buscar documentación, cosas nuevas que permitan fijar muchas cosas, ¿no? Pues en el caso de Pinochet fui el primer historiador que abrió sus papeles en la masonería. He contado con documentación de archivo de la masonería chilena la etapa de Pinochet como miembro de la masonería, ¿no? Que hasta ahora no se había contado ni con fechas ni con nada. Allá está contado sólidamente. También soy el primer historiador que vio su hoja de vida en el ejército y fue muy útil para mi biografía. Es decir, hago un gran esfuerzo, como cualquier historiador, por aportar mi relato, fundarlo en fuentes históricas contrastables y rigurosas, ¿no? Y desde luego, claro, cuando uno... entonces yo creo que he encontrado ahí un pequeño nicho en escribir biografías de personalidades políticas chilenas recientes. Bueno, eso también es importante, ¿no? Para un historiador como yo, que no trabajo en la academia y que escribo para el gran público, bueno, en el caso de la biografía de Víctor Jara, ha sido impactante la acogida que ha tenido en Chile, ¿no? También fuera de Chile, ¿no? Y el elegir las figuras recientes tiene sentido con llegar a más público también. Sí, y tiene sentido también eso uno lo conversa con la editorial, evidentemente. En mi caso no es el puro interés, que es, siempre las propuestas han tenido una acogida positiva, también la tuvo la de Gladys, también la de Miguel Enríquez en su momento, por ejemplo, que es otra biografía. Esa también la leí, sí, yo he leído 4 entonces. La de Miguel Enríquez la vamos a reeditar este año 24, ¿no? Igual que la biografía Neruda. La de Miguel Enríquez la he reescrito completa, actualizada también con varios libros que han salido sobre el MIR y alguna documentación nueva, y también lo que tiene que ver con la causa judicial por su asesinato. Y bueno, creo que es un género bonito, por ejemplo, contar la infancia de Pablo Neruda, la de Miguel Enríquez en Concepción, en una familia tan ilustrada como la de don Edgardo Enríquez y doña Raquel Espinosa. Bueno, es un género muy bonito, uno penetra muy bien en la vida familiar, penetra en las cosas cuando eran niños, estos grandes personajes, ¿no? Allende, que tuvo una infancia en una familia que le pudo dar todo, su relación con la mamá Rosa, en fin, esas cosas que yo creo que a algunos historiadores de la academia les puede molestar, porque algunas me lo han comentado. A mí ¿qué cenó Allende aquel día con Frey? ¿Qué importancia tiene? Bueno, yo creo que ayuda a que el libro sea leído por un gran público. Ayuda a saber que aquel día pues comieron corvina, o Allende brindó a la periodista de la revista Arcilla, Erika Bex, que le entrevistó en el año 64, en el año 70, le invitaron a comer a la casa y cuál fue el postre que tomaron. Bueno, eso hace que un libro de 500 páginas pueda ser terminado y leído por personas que no son interesadas o que trabajan en la historia como profesión, ¿no? Mario, aquí está la biografía de Salvador Allende, la de 2013 y la de 2023. ¿Qué te llevó a escribir la biografía de Salvador Allende? Porque una cosa es que te interesara el personaje, claro, luego que te vincularas con Chile por el personaje, pero la tercera es pasar a escribir una biografía sobre Salvador Allende. Bueno, yo creo que estaba pendiente. Es verdad que hay libros, ya había biografías. Diana Veneros escribió un ensayo psicobiográfico, que es una referencia importante. En España, Manuel Jesús Fernández, creo que era el apellido, Manuel Jesús Martínez también escribió otra biografía, pero esta es la primera, la que yo publiqué en 2013, que tiene documentación de archivo. Hasta donde yo, pues el archivo de Orlando Letelier. Diferentes archivos que aportan documentación, también la prensa de la época. Por ejemplo, hasta 2013 no se había contado bien los orígenes, creo yo,
los orígenes de Allende como militante socialista o su trabajo en el Frente Popular como ministro de Salud. También yo decía que los años 40, por ejemplo, merecen un análisis más detenido. Yo paso muy rápido por los años 40, años difíciles, y a partir de los años 50 y 60, bueno, la prensa de la época, los discursos, me permitieron contar la biografía de Allende, que tuvo una gran recepción en Chile y en España en 2013. Ahora en 2023 también la publiqué en septiembre en España, ya que en Chile también en España y acá han tenido una buena recepción. Bueno, evidentemente para 2023, por ejemplo, utilicé el archivo de Patricio Elwin, que no teníamos los historiadores en 2013, pero yo lo utilicé a fondo para un libro de 2020 y para en el de Patria y Libertad con la democracia flecha, cristiana. la oposición, sí, lo que yo llamo la trama civil contra el gobierno de Allende, ¿no? Bueno, es un archivo muy importante. También el archivo de Frey ya lo vi para la biografía de 2013, ¿no? Bueno, esa fue, diría yo, a excepción de mi tesis doctoral sobre un sacerdote valenciano desaparecido en Chile, fue mi primera biografía exhaustiva, ¿no? Perfecto. Después yo creo que con el tiempo, como en cualquier oficio, Alejandro, uno mejora. Es decir, uno va aprendiendo el oficio, escribe mejor, y creo que la de 2003 es mucho mejor que la de 2013, porque hay un trabajo de 10 años escribiendo biografías. Vamos a leerla. Yo leí la del 2013 y la leí exhaustivamente. Te quería preguntar cómo aprecias la vida del político Salvador Allende hasta 1959, es decir, hasta la Revolución Cubana, porque efectivamente a mí me parece que queda bien trazada la vida de Allende, pero por ejemplo la vida del parlamentario Salvador Allende es relativamente breve, no tiene un trabajo que uno podría decir, es lo que tú decías recién, ahí hay un área para trabajar. Claro. Sí, yo cito en el libro, ¿no? Algunas leyes que Allende promovió, la famosa reforma de la ley 4054, la creación del Servicio Nacional de Salud, pero evidentemente no hay un estudio hasta ahora sistemático de qué leyes promovió Allende, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, él primero tiene una gran vocación política, porque es una persona que egresa como médico el año 32 y como médico tenía adelante una trayectoria profesional como cualquier otro profesional de la medicina, bueno, para hacer su trabajo y esa vocación a la que había dedicado sus años en la universidad, ¿no? Sin embargo, participa muy pronto en la fundación del Partido Socialista y tiene una carrera meteórica dentro del PS, porque yo creo que por su relación familiar con Marmaduke Grove y la familia Grove, que era el gran caudillo socialista en los años 30, Allende, el año 35, con 26 años, es secretario general a punto de cumplir 27, secretario general del PS, en la zona de Valparaíso y Viña. El año 37, diputado. El año 39... Pero eso es por mérito propio, sacó los votos. Sacó los votos, pero el año 39 subsecretario general del PS y luego ministro, es decir, con 31 de salubridad. años... De salubridad, con 31 años ya era ministro, ¿no? Y después fue secretario general del Partido Socialista en el año 43, ¿no? Por tanto, es una carrera política meteórica, yo creo que marcada por algunas características, como es primero el realismo político, es decir, en el Partido Socialista desde su origen había un alma izquierdista muy potente, ¿no? Expresión de esas corrientes anarquistas, trotskistas que participan en la fundación del Partido Socialista, que se expresa siempre. En el año 38 hay un sector del PS que no quiere entrar al gobierno de Pedro de Cerda porque creen que no se puede gobernar en el marco de la democracia burguesa. La burguesía. Entonces, bueno, eso siempre estuvo ahí, ¿no? Y Allende yo creo que tuvo una visión siempre desde el realismo político y también con gestos importantes como es rechazar, condenar la ley maldita de la persecución del Partido Comunista del año 48, cosa que es importante para que luego el Partido Comunista le entregue su apoyo. Ese último que tú dices es un tema central, porque yo creo que Allende es de los primeros o más importantes articuladores de la unidad socialista comunista en Chile. Claro, él entiende que en un país como es Chile, donde hay dos fuerzas en la izquierda, ambas marxistas, con diferencias notables en su visión del mundo, el papel de la Unión Soviética, pero con una influencia real en el movimiento obrero, electoral muy pareja, influencia en sectores ilustrados, en las clases medias. Bueno, en un país con elecciones presidenciales, donde más no hay segunda vuelta, es decir, la primera mayoría normalmente es el que gana la presidencia de la República, bueno, era obvio que esa alianza tenía que ser, era una necesidad, lo otro era aceptar derrota tras derrota, ¿no? Pero no todos estaban en la misma línea. Correcto. Sí, había un anticomunismo socialista. Sí, había un anticomunismo socialista que apoya la ley maldita, que apoya la candidatura del año 52, pero que, bueno, luego rectificará, ¿no? A partir de que entienden que el proyecto de Ibáñez no va
a ser un gobierno de izquierdas, bueno, rápidamente se salen como por ejemplo Clodomiro Almeida, que había sido, creo, ministro o subsecretario de Trabajo, salen del gobierno y bueno, finalmente estarán en la reunificación del Partido Socialista y la creación del FRAP. ¿Cómo evalúa esta doble posición de Allende en esos años hasta el 61, por ejemplo, que gana las elecciones parlamentarias todas, diputado ya dijiste el 37, senador 45, senador 53, senador 61, incluso cambiándose de circunscripción, y cuando emerge como candidato presidencial, si bien crece, le cuesta ganar, ya vamos a ir a la definitiva, el 52, el 58. Bueno, el año 52 es una candidatura testimonial. El Partido Comunista está perseguido, la mayor parte del Partido Socialista ha apoyado a Ibáñez, por tanto Allende, que rechaza esa candidatura de Ibáñez porque recuerda sus años en la universidad y su lucha contra la dictadura de Ibáñez en los años 20, al final de los años 20, bueno, él presenta esa candidatura, pero evidentemente es una candidatura testimonial, ¿no? Pero el año 58, como bien sabemos, queda 34.000 votos de la moneda, ¿no? Algo impresionante en el mundo en aquel mundo, en América Latina y en el mundo occidental, que un candidato marxista, apoyado por socialistas y comunistas, casi gana la elección. Es un crecimiento notable y ya es la primera campaña masiva de Allende, ¿no? Es muy bonito leer en la prensa de la época los mítines en Concepción, en Valparaíso, en Santiago, ¿no? Y todavía quedan testigos de aquella campaña, ¿no? Y recrear esa mística que había en la izquierda, que también después otros sectores, como Frey el año 64, tienen esa mística, esa convicción de que van a cambiar la historia del país, ¿no? Bueno, eso ya está en la campaña de Allende del 58. Una campaña. Ahora, tú en el 58 aprecias que ya hay en Chile un allendismo, es decir, sí, Allende es más que el socialismo y más que el Partido Comunista. Eso es. Claro, la suma de los votos que Allende tenía y la adhesión que concitaba era efectivamente era mayor que lo que socialistas y comunistas por su parte podían tener, ¿no? Y bueno, yo creo que también ahí, se verá también el año 64, ¿no? Cuando saca el 38.9, socialistas y comunistas no sumaban, unidos no llegaban al 30% en aquel momento las elecciones parlamentarias, ¿no? De diputados. Bueno, sí, es un caso, un liderazgo que también parte de su propia convicción personal, porque muy fuerte, porque realmente querer, Allende, su vida del año 51 al año 70 fue una campaña electoral prácticamente ininterrumpida, ¿no? Con campañas que duraban como la del año 63. Allende fue proclamado enero del 63 candidato presidencial para septiembre del 64. Un año y medio. Un año y medio largo. Yo en España lo contaba y la gente del auditorio se reía, por la sorpresa, ¿no? Es que en España, como tiene el sistema parlamentario, además uno puede decir, se disuelve el Congreso y tenemos elecciones en 2 meses. Claro, pero en Chile eran campañas larguísimas y campañas con los medios de la época en un país donde desplazarse el tren de la Victoria era un día de Santiago a Puerto Montt en tren, ¿no? Con lo cual eran, campañas muy, muy bonitas. Tenemos ahí la prensa para recrearnos, ¿no? De la radio que empezaba, bueno. Perfecto. Estamos conversando con Mario Amorós, Salvador Allende, biografía política, semblanza humana, la versión de 2023. Volvemos pronto en Historia, Libros y Banderas. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos a nuestra conversación con Mario Amorós. Estamos hablando sobre
el presidente Allende, sobre el candidato Allende, sobre el político Salvador Allende, a propósito de esta biografía que se publicó el 2013 en España, el 2023 también ciertamente en Chile. Esta versión, por si acaso, tiene una gran documentación detrás que se puede leer con interés. También hay libro de documentos de Salvador Allende y en ese sentido es valiosa. Mario, vamos a la década de 1960. No cabe duda que la Revolución Cubana tuvo un impacto muy grande en América Latina, también en Chile. ¿Adviertes un cambio relevante en la figura de Salvador Allende? Él se jactaba de haber ido todos los años prácticamente a Cuba, era amigo de Fidel Castro, no amigo, pero cercano al Che Guevara, que le dedicó su libro Guerra de Guerrillas, Salvador Allende, que por otros medios busca lo mismo. Y la verdad es que había ahí una situación de cierta ambigüedad en el Partido Socialista. El Partido Socialista partidario de la vía armada, Allende no. ¿Cómo aprecias tú lo que está pasando? Yo diría el Partido Socialista retóricamente partidario de la lucha armada, que además apoyan dirigentes o militantes socialistas, apoyan la experiencia guerrillera del Che en Bolivia, ¿no? Y la propia hija de presidente Allende, Tati, participa en ese apoyo a la guerrilla del Che en Bolivia, pero un partido socialista que se radicaliza retóricamente. Es decir, el famoso Congreso de Chillán del año 67, donde hay esa declaración tantas veces citada, perdón, no tuvo ninguna repercusión práctica en la política del Partido Socialista de Chile, ¿no? Es decir, siguieron presentándose a las elecciones y siguieron apoyando esa propuesta de Allende y del Partido Comunista de que en Chile era posible la llamada vía pacífica, la llamada vía no armada, la vía político-institucional al socialismo, ¿no? Allende yo creo que convivió bien con esa dualidad, es decir, él entendía, y lo dijo siempre, que en Cuba, frente a la dictadura de Batista, la lucha armada era legítima y apoyó después la instalación del gobierno de Fidel Castro y la revolución cubana, pero que en Chile era posible para la izquierda, donde actuaba en el marco de la legalidad y la democracia, era posible ganar las elecciones y, bueno, desarrollar ese programa político que planteaba un horizonte socialista, sobre todo en el caso del año 70. ¿No? Yo creo que él lo vivió de manera natural. Bueno, eran las circunstancias del Chile. Y antes de llegar a la elección del 60, ¿cómo le impactó la del 64? Porque si uno mira cronológicamente la historia, uno podría decir que la elección que Allende debía ganar era la del 64. Debía ganar, pero claro, sabemos lo que pasó, ¿no? La derecha renuncia a llevar un candidato, apoya sin pedir nada a Eduardo Frei. Eduardo Frei, que evidentemente era un gran dirigente político, pero además cuenta con una financiación millonaria para una campaña de propaganda que tuvo peso en el resultado, ¿no? A pesar de eso, Allende saca casi el 39% de los votos. Y luego eso es interesante porque genera una autocrítica dentro de la izquierda. Es decir, el Comité Central del Partido Socialista aprobó una declaración muy crítica contra Salvador Allende, contra su campaña, ¿no? Y nace, como sabemos también, en el año 65 se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde confluyen sectores de militantes de la izquierda marxista chilena desde los años 30, pero sobre todo confluyen y llegan allí los jóvenes de la Universidad de Concepción, encabezados por Miguel Enríquez, que plantean una impugnación absoluta de la práctica y de la estrategia de la izquierda chilena, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Impugnan la vía pacífica al socialismo. Bueno, Allende persiste, y el Partido Comunista persisten en que en Chile es posible. Y hay un elemento clave para el año 70 que es, bueno, la atracción del Partido Radical, con una votación menguante, pero que a la vista de lo que pasó en el año 70, pues seguramente fue decisivo en la victoria de Allende, ¿no? Antes de ir a la elección del 70, te quería preguntar por la candidatura de Allende del 70, porque era una candidatura que a nosotros históricamente se nos impone como obvia, pero en su momento fue muy discutida al interior de la izquierda. Sí. Parecía un candidato gastado. Eso es, bueno, está el reportaje de Eduardo Labarca, ¿no? Chile al rojo. Muy bueno. Que se ha reeditado este año. Y ahí es un reportaje periodístico, de cuenta los entretelones, como dicen en Chile, bueno, es sorprendente, ¿no? El Comité Central del Partido Socialista apoya la candidatura de Allende, aprueba por 14 abstenciones y 13 votos a favor, ¿no? Eso lo puse yo en la biografía del año 2013. Neruda, que siempre se ha dicho que era una candidatura simbólica, en la biografía del poeta que escribí, tuve acceso a documentación de archivos soviéticos, donde hay una conversación entre Volodya Teitelbaum y un diplomático chileno en Chile, y Volodya le dice que la candidatura de Neruda va en serio, que si no hay acuerdo, el Partido Comunista, que era la primera fuerza
en aquel momento la izquierda, iba a llevar a Neruda a la papeleta electoral, ¿no? Bueno, finalmente estaba Chonchol, finalmente se impone la realidad, ¿no? Primero la persistencia de Allende, que ya tenía 62 años y era senador, es decir, tenía... Que había sido presidente del Senado. Y había perdido 3 veces, pero él tenía esa persistencia que yo creo que es imprescindible para entender un liderazgo político, ¿no? La convicción personal íntima de que tú eres la persona que representa ese proyecto político. Y al final se impone esa realidad, pero costó 4 o 5 meses, ¿no? Y dentro de todo, la elección de Allende o la candidatura de Allende fue exitosa. Cuando uno revisa, no por el resultado, porque el resultado efectivamente es muy estrecho respecto a Alessandri, pero cuando uno revisa las encuestas de enero, febrero, Sí, sí. Alessandri estaba sobre Allende en la... Ninguna encuesta de las que yo he leído, por ejemplo las publicadas por Ercilla, la revista Ercilla, ¿no?, daba que ganaba Allende, ¿no? De hecho, yo creo que eso explica un poco la reacción de sorpresa de la embajada norteamericana, que ahí están los papeles del embajador Corry, ¿no?, de que, bueno, no fue una intervención masiva como el año 64, porque pensaban que Allende no iba a ganar, que iba a ganar Alessandri, ¿no? Yo creo que ahí parte un poco la sorpresa de que esas encuestas decían que Alessandri ganaba, y Tomic además, yo creo que recordar que recuperándose también en el marco de la campaña, ¿no? O sea que yo creo, Moy de Toa, la esposa de José Toa, me dijo que fue una sorpresa. Aquella tarde estaba en Guardia Vieja con Allende y fue una sorpresa ganar. Ahora, la elección, Allende da por sentado que ganó la elección. Se proclama presidente electo la misma noche del 4 de septiembre, en circunstancias que, de acuerdo a la legislación chilena, no hay presidente electo el 4 de septiembre, sino que hay 2 candidatos, por decirlo. Sí. El candidato Salvador Allende y el candidato Jorge Alessandri. ¿Cómo ves a Allende en ese tránsito entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre en que asume la presidencia de la República? Bueno, primero la convicción de un hecho histórico, ¿no? Y ahí tenemos el discurso de Allende en la casa de la FECH, esa madrugada del 4 al 5 de septiembre, la convicción de que ha llegado el momento, ¿no? La convicción de que han ganado las elecciones de la Unidad Popular y que lo que corresponde, aunque queda evidentemente lo que señala la Constitución, lo que corresponde es que la primera mayoría llegue a la moneda, ¿no? Además, muy pronto, en aquel momento, la democracia cristiana reconoce, primero, el famoso saludo de Tomic, pero es que el lunes siguiente, la directiva de la ADC, presidida por el senador Benjamín Prado, reconoce la legitimidad de la victoria de Allende. Está dando a entender que Allende será presidente, ¿no? Bueno, ahí sabemos muy bien lo que pasó en esa semana, ¿no? Tremenda, ¿no? Sector, la derecha que intenta que la ADC apoye a Alessandri, todo lo que sabemos por los papeles desclasificados, lo que contó el embajador Corry en el CEP hace muchos años, de la predisposición de Frei a intentar que Allende no fuera presidente, y estaba el mecanismo constitucionalmente previsto, pero también hay señales, y hay otros historiadores que han escrito muy bien sobre aquellas semanas, ¿no?, que dan a entender que hubo intentos antidemocráticos de impedir que Allende fuera presidente, ¿no? Sondear a las Fuerzas Armadas, en fin. Bueno, Allende, en aquellas semanas lo que hace es entablar un diálogo con la democracia cristiana, como sabemos, y aceptar también una propuesta inédita, el famoso Estatuto de Garantías Democráticas. Nunca antes se había planteado, y ahí fíjate, Alejandro, que claro, el archivo de Elwin es una maravilla, ¿no? Porque leer esas actas de la reunión de la Junta Nacional de la ADC del 3, 4, 5 de octubre del año 70, con el discurso de Elwin atinado, cuando dijo que el Partido Comunista va a ser el principal aliado de Allende, etcétera, ¿no? Y el debate dentro de la ADC es, que hubo, y finalmente se concreta en ese apoyo a Allende, ¿no? La verdad que, como historiadores, tener archivos como el de Patricio Elwin digitalizados es una verdadera maravilla. Ahora me estaba acordando, por ejemplo, es invaluable, ¿no?, el valor de este archivo, el poder leer la discusión de la ADC el 12 de septiembre del año 73, el 13, cuando aprueban aquella declaración con Frei, con Elwin, participando en ese, es algo increíble, ¿no?, para un historiador. Lamentablemente, pocos archivos de Chile se conservan también como el de Elwin y el de Frei, porque por la parte de la derecha, lo que yo conozco, básicamente lo que está en la Universidad Finisterrae. Y la Fundación Jaime Guzmán. En la Finisterrae yo lo miré todo y son muy desiguales lo que hay, es muy desigual, ¿no?
la Fundación Jaime Guzmán, yo fui a verla, pero eso me dieron los artículos de prensa, no me dejaron ver lo otro. Ahí tendré que volver. Sí. Pero los archivos de la ADC son una verdadera maravilla, ¿no? Porque Tremendo. están muy bien conservados y como historiador tú revives la historia leyendo, ¿no? Era un gran estudioso, Elwin. Ujú. Mario, te quiero plantear una tesis y ver qué opinas tú, pero yo tiendo a pensar que Allende era muy voluntarista cuando llegó a la moneda. Fíjate que él tenía una doble minoría. Minoría para llegar a la moneda, legítima, de acuerdo a cómo habían llegado en su minuto González Videla, Claro. Ibáñez y el propio Jorge Alessandri, pero minoría, y minoría parlamentaria. Y sin embargo quería construir el socialismo en pluralismo, democracia y libertad, para lo cual requería necesariamente mayorías. ¿Cómo aprecias tú esa voluntad transformadora de Allende con la realidad política chilena de 1970 y luego 1970-73? Claro. Bueno, sintetizando mucho, ¿no? Porque él intenta, es muy interesante, él gana la elección el día viernes, 4 de septiembre, y el sábado por la tarde la UP tiene que convocar una rueda de prensa, creo que en la Casa del Maestro, en Catedral con Camin, Catedral con compañía, ¿no? Para atender a la prensa internacional que está en Santiago y que está conmocionada ante la victoria electoral de un marxista, ¿no? Y en esa rueda de prensa, ya a la tarde, al día siguiente de las elecciones, le preguntan: usted tiene minoría, ¿cómo va a poder gobernar, a sacar adelante las leyes? Bueno, él habla siempre de que buscará un entendimiento, un diálogo con la democracia cristiana, ¿no? Sabemos que hay unos primeros meses hasta el atentado de Pérez Zujovic, donde la ADC rehúsa una alianza con la derecha para las elecciones de abril, la elección parcial Se del Senado. mantienen los tres tercios. Se mantienen los tres tercios. La ADC incluso de manera beligerante dice que no va a aliarse con la derecha y plantea incluso la democracia cristiana en mayo del año 71 que su aspiración es el socialismo comunitario. No el socialismo estatista que imputan a la Unidad Popular, sino un socialismo comunitario diferente al marxista, ¿no? Bueno, frente a esa realidad, Allende intenta buscar un diálogo con la democracia cristiana. Evidentemente, es el gran tema político del gobierno de la OP, o uno de los grandes temas, esa relación con la democracia cristiana. Yo lo leí a fondo para toda la documentación de la EDC para mi libro Entre la araña y la flecha, ¿no? Me sorprendió mucho algunas cosas. Fíjate que yo pensaba que no era así. La beligerancia ya de Renán Fuentealba, ¿no? Que después condena el golpe, pero fue muy beligerante el año 72 contra el gobierno de... Fue muy claramente opositor. Muy ¿sí? claramente opositor. Yo no tenía esa convicción hasta que leí la documentación de la democracia cristiana, ¿no? Bueno, y es verdad que cambia la historia el atentado de Pérez Zujovic, ¿no? Ahí hay una reacción furibunda de la democracia cristiana. Junio del 71. Junio del 71. Frey, que está de vacaciones en Europa con su señora, vuelve a Chile y marca ya el terreno de que... claro, yo creo que ahí es importante entender la Guerra Fría, ¿no? Es decir, la Guerra Fría, Frey y Elwin creían que socialismo marxista, socialismo revolucionario, socialismo que fuera más allá de lo que era la socialdemocracia en Europa y democracia eran incompatibles. Era un prejuicio ideológico, para mí equivocado. Es decir, yo creo que el gobierno de Allende respetó siempre los marcos de la democracia, del pluralismo político, de la libertad de prensa. Pero con prescindencia, si he equivocado o no, el hecho es que Allende no tenía la mayoría para hacer la revolución. Correcto. Pero todos los gobiernos, bueno, no tenían la mayoría, pero él sentía que, igual que Alessandri, que ganó con un 32%, aplicó su programa, él sentía... Pero no lo aplicó. Lo aplicó muy parcialmente. O sea, Alessandri estuvo muy restringido precisamente por no tener mayoría. Y de hecho lo que propone al final Alessandri es un cambio constitucional para que el presidente pueda aplicar su programa. Ya. Bueno, tendré que leer esa parte de vuestra historia. Eso está en el tomo 2 de nuestra historia. El tomo 2, bueno, lo tengo en la casa. Bueno, yo creo que Allende sentía que tenía esa legitimidad para desplegar su programa que había ganado las elecciones en el 70. La UP en abril del 71, las municipales, tiene el 50% de los votos y buscó, y es importante, un entendimiento con la democracia cristiana. Es decir, el primer año, como sabemos, el sistema presidencialista chileno permite desarrollar ese programa de la UP, pero a partir de que la democracia cristiana promueve la reforma constitucional, Hamilton Fuentealba, para restringir la creación de la área social, y se abre ese primero conflicto político. La de las tres áreas de la economía. Se abre el conflicto político institucional, pero también se abre el diálogo, marzo del 72 y sobre todo junio del 72, cuando la
la Unidad Popular está dispuesta a renunciar a una parte importante de lo que tenía que ver con el área social para lograr un acuerdo con la democracia cristiana, que no se logra porque hay un sector en la ADC opuesto ya a cualquier entendimiento con la Unidad Popular, ¿no? Bueno, Allende, bueno, yo creo que tenía la legitimidad de desplegar ese programa político y utilizó los mecanismos que tenía a su alcance y buscó ese acuerdo con la ADC. Y estuvo, yo creo que en el año 73, dispuesto a renunciar, ya en el año 73, en el invierno del 73, estuvo dispuesto a renunciar a mucho para lograr ese acuerdo con la democracia cristiana. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver precisamente con Allende en 1973, Mario. Seguimos conversando con Mario Amorós. Allende, la biografía. Salvador Allende, biografía política, semblanza humana. Mario Amorós. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, volvemos a nuestro último bloque de Historia, Libros y Banderas con Mario Amorós, con quien estamos conversando sobre la figura histórica de Salvador Allende. Tú decías, Mario, que en 1973, a mediados de 1973, el presidente Allende estuvo dispuesto a ceder mucho para lograr un acuerdo. Te quería preguntar primero qué es lo que estuvo dispuesto a ceder y segundo, ¿cómo ves tú dos cosas que no funcionaron? No funcionó el acuerdo con la democracia cristiana, de hecho, independiente de lo que haya estado dispuesto el presidente Allende, y no se convocó al plebiscito, que sí, teóricamente era una de las alternativas posibles. Sí, sobre la ADC, paro de octubre, elecciones parlamentarias, se mantiene el empate político institucional, ¿verdad? Tanquetazo, huelga del teniente, inicio de la preparación de la trama militar que lleva al golpe de Estado. Y en ese julio del año 73, el cardenal hace un llamamiento dramático a salvar la paz en Chile, la democracia. Y el 30-31 de julio llega Elwin con Osvaldo Elwin, presidente de la Democracia Cristiana desde mayo del 73. Con Osvaldo Holguín llegan a La Moneda a conversar con Allende por la mañana y por la noche, ¿no? Todo eso tenemos la documentación fundamentalmente de la Democracia Cristiana y libros testimoniales como el de Sergio Arellano Iturriaga, ¿no? El presidente Allende plantea un acuerdo a la democracia cristiana, ¿no? En torno al gran conflicto del área social, pero el diálogo dura apenas 24 horas, ¿no? Se niegan. Yo creo que la democracia cristiana se niega al acuerdo. El principal peso para mí recae en la democracia cristiana. Yo tengo el libro de Patricio Elwin publicado el año pasado, tan largamente esperado. No lo he leído todavía, pero he leído su archivo completo y no creo que diga nada diferente. Y su archivo es muy contundente de los prejuicios que tenían tanto él como Frei en torno al gobierno de Allende, ¿no? Y después del golpe, cuando Elwin escribe cartas a la ADC, sobre todo italiana, ¿no?, justificando el golpe, explicando que en Chile venía una dictadura marxista y que Allende no tenía voluntad de llegar a un acuerdo porque tenía también compromisos con el MIR, con su propio Partido Socialista muy radicalizado retóricamente, y efectivamente fracasó. Yo creo que la democracia cristiana, y lo dijo su actual presidente en septiembre, tiene una responsabilidad muy importante en el golpe de Estado.
Y hay ahí una tarea pendiente de revisar el papel de la democracia cristiana. Yo he dedicado mucho esfuerzo a eso, con respeto creo también, porque después en aquel libro Entre la ley y la flecha cuento el papel de Frei durante la dictadura. Incluso a mí una persona que me resultó muy interesante, era muy inteligente, Claudio Rego Vicuña, Sí, claro. que tiene artículos desde su punto de vista muy buenos, muy bien escritos, ¿no? Claudio Rego, que fue un furibundo antiallendista, después durante la dictadura publica con Patricia Verdugo el primer libro el año 80 sobre los detenidos desaparecidos, ¿no? Pero ahí pesó mucho. Yo creo que si Frei, presidente del Senado, y Elwin, presidente de la DC y senador, hubieran aceptado un acuerdo con la Unidad Popular, el golpe de Estado hubiera sido mucho más difícil. Sin esa declaración de la Cámara de Diputados, que el propio Joaquín Fernández dice que es un llamamiento abierto al golpe de Estado, sin esa declaración de la Cámara, que era la luz verde de la oposición y sobre todo de la democracia cristiana, porque esa declaración la redacta Patricio Elwin, como él contó y reconoció, el golpe hubiera sido más difícil, porque había sectores en el ejército, Arellano, Bonilla, que habían sido edecanes de Frei, que eran personas que yo creo que cercanas a la DC, ¿no? Y evidentemente la DC tiene una gran responsabilidad. Bueno, Allende estuvo dispuesto a sacrificar parte de su programa en un momento en que la situación de Chile era muy difícil. Ahora, ¿cómo podría haber Allende sacrificado parte de su programa si el programa era obligatorio para la Unidad Popular y la Unidad Popular tomaba las decisiones por unanimidad? Y no se las daba esa unanimidad a Allende. La prueba es que él iba a llamar a plebiscito, y ahí enlazo con tu pregunta anterior, ¿verdad? El 11 de septiembre. Es muy interesante esto, el llamamiento a plebiscito, porque hay un artículo de un autor que tú me recomendaste, no recuerdo, Pérez Aristoy, creo que es, Sí, sobre el plebiscito, ¿no? se lo publicó en Bicentenario. Eso es. Bueno, yo lo leí ese artículo, ¿no? Allende iba a llamar a plebiscito. Hay en la prensa de la época, Diario de la Opinión de Argentina, sale esa noticia que va a llamar, de que está preparado las cámaras de televisión para el día siguiente. Está el afiche de que él va a hablar en la Universidad Técnica del Estado la mañana del 11 a las 11 de la mañana. Y ahí, bueno, iba a plantear algo que no solo tenía dentro de la Unidad Popular, el apoyo del Partido Comunista, la izquierda cristiana, el PS, todas las fuerzas en el comité político le habían dicho que no, y él lo iba a hacer. Es decir, bueno, yo Contra el Comité de la Unidad Popular. contra el comité de la Unidad Popular iba a llamar a plebiscito, incluso esa noche. ¿Y plebiscito sobre qué? Claro, eso es lo que no sabemos. Lo que no sabemos, porque un plebiscito eso no tiene contenido. un plebiscito es una pregunta, ¿verdad? No sabemos, nadie sabe, o nadie ha dicho qué iba a preguntar Allende el 11 de septiembre, pero ese llamamiento... Hay dos versiones al menos. Una es que sería sobre las 3 áreas de la economía, pero estaba vencido el plazo se había acabado en junio. Y el segundo es lo que dice Joan Garcés, que cuando le preguntan a Allende, él dice, esa base yo me la guardo. O sea, no dice de qué va a ser el plebiscito, con lo cual quedamos más o menos igual. Claro, es verdad que no se sabe, ¿no? Pero es verdad que iba a llamar a una votación el 11 de septiembre y que además sabemos por la memoria del general Prats que el presidente tenía la convicción de que iba a perder. Evidentemente, en marzo había habido una diferencia insalvable electoralmente, ¿no? 43.455, creo recordar. Sí, 12 puntos. La CODE, ¿no? Una distancia en la situación de Chile en septiembre de 73, con también, evidentemente, las diferencias que había en la UP después de la ruptura del MAPU. Bueno, era una coalición bueno, ya muy dividida el año 73. Y algo interesante ahí, como la sensación de derrota que había en la UP, al menos en el Partido Comunista. Y esto, Gladys Marín llegó a Chile el domingo 9 de septiembre, lunes 10 de septiembre, se reúne por la mañana la Comisión Política del PC y por la tarde-noche el Comité Central del PC, y las sensaciones de derrota. De que ya se acabó. Se acabó. De derrota, ¿no? De derrota política y llamamiento al repliegue del Partido Comunista ante esa posibilidad que parece ser flotaba en el ambiente de que venía algo que no se estimaba, la izquierda no entendía que iba a ser tan duro como lo que vino, pero que, bueno, era una sensación de derrota. Y eso es muy impresionante leerlo en las declaraciones, en los libros de Gladys Marín, ¿no? Como, bueno, el Partido Comunista, que fue a ver a Tomás Moro, al presidente, el domingo 9, apoya ese anteplebiscito. Por tanto, el Allende se impone por sobre del Comité Político de la Unidad Popular para tomar la decisión que él tenía, porque él creía, y lo dijo en la última entrevista de prensa que concedió a la televisión francesa, está en YouTube, yo la cito en el libro, que en Chile venía una guerra civil.
el recuerdo de España del año 36 era lo que se creía que podía pasar Y en de Chile. Chile el 91. Y de Chile en 1891. Una cosa, ¿cuándo la Unidad Popular pierde la iniciativa política? Porque cuando uno mira lo que está pasando en junio, julio, agosto y los pocos días de septiembre, son respuestas de la Unidad Popular a la crisis. No Sí. es el liderazgo de hacia dónde vamos. Claro, yo ahí también creo que nos hemos de situar en el contexto de qué enemigos tuvo la Unidad Popular. Fuera Estados Unidos, ¿no? Esa acción encubierta muy impresionante. Claro, tantas veces contada que uno lo da por amortizado, pero cuando uno piensa que el dueño del Mercurio va a Washington en septiembre del año 70, llega incluso a la Casa Blanca, se entrevista con Kissinger para pedir un golpe de Estado, lo que sea, una guerra civil, para evitar que Allende sea presidente. Cuando uno ve que los gremios patronales de Chile se declararon en estructura de guerra, como escribió Orlando Sáenz en septiembre de 71, para acabar con el gobierno de Allende. Cuando uno ve que la derecha, desde el primer día, intentará, por medios no democráticos, acabar con la experiencia chilena, la Unidad Popular, la propia democracia cristiana, que está financiada por Washington en el año 62, bueno, son enemigos formidables, ¿no? Pero eso no vale también al revés, que llegan las armas de Cuba, que viene Fidel Castro a Chile. Viene Fidel Castro a Chile como presidente, Pero deja armas cuando se va. Pero ¿cuántas armas? Pero, bueno, pero tú te imaginas hoy día un presidente que llegue a un país y deje armas, las que sean. Bueno, lo que cuenta Andrés Pascal Allende, dirigente del MIR, es que había armas en la embajada de Cuba para enfrentar un posible golpe de Estado, ¿no? ¿Cuál era el otro que me dijiste antes de Fidel? Se me fue, sí. No, de la pérdida de la iniciativa política. Sí, entonces, bueno, claro, era difícil. Cuando uno piensa, era viable históricamente la vía chilena del socialismo, ¿no? Allende, en su discurso del 21 de mayo del 71, plantea una verdadera epopeya al pueblo chileno. Es decir, caminamos sin guía por un camino nuevo, sin brújula, ¿no? Era un camino inédito en la historia. Plantear una revolución socialista en marco del pluralismo político, de la democracia. Claro, eso implica que los sectores burgueses aceptan la vía chilena del socialismo, ¿no? La vía chilena del socialismo tiene que ver con la democracia y con que tus adversarios van a aceptar las reglas de la democracia. En Chile, los adversarios de Allende no aceptaron las reglas de la democracia, ¿no? En un contexto mundial y continental muy difícil. Por esa, evidentemente, Washington, como sabemos, y ahí están las palabras de Nixon y Kissinger, no podían aceptar que Allende tuviera éxito o la capacidad de gobernar con una cierta tranquilidad, evidentemente acertando en cosas, equivocándose en otras, como cualquier presidente, porque era una referencia, era un peligro para la Europa occidental de la Guerra Fría. Italia, con un partido comunista con el 36% de los votos. Si Chile demostraba que era posible un socialismo diferente al de los países de Europa, donde no había pluripartidismo, donde no había democracia, bueno, era la demostración de que era posible. Eso que planteaba en Italia, en Francia, en España, y que en Chile se había hecho realidad, ¿no? Por tanto, era muy difícil, evidentemente, que Allende tuviera éxito, y a partir del paro de octubre, bueno, la izquierda está a la defensiva. En el paro de octubre hay diferencias muy importantes dentro de la izquierda, evidentemente. Hay toda una efervescencia y todas unas subjetividades que intervienen en todos los sectores políticos, sin las cuales no se puede entender el proceso de la Unidad Popular. Claro, hoy vivimos en un mundo muy diferente, en una política muy diferente, pero la política era sentida y vivida por la derecha, el centro de la izquierda, como una gran causa, ¿no? Y sobre todo en la izquierda, yo creo, con una gran mística, era tocar el cielo con los dedos, ¿no? Acariciar la utopía, algo... Está a la mano. Claro, así se sentía, ¿no? Y bueno, hubo grandes dificultades y efectivamente la Unidad Popular está a la defensiva todo el año 73, el propio llamamiento de Allende y el Partido Comunista a evitar una guerra civil, ¿no? Los llamamientos dramáticos de Pablo Neruda, ¿no? Pero, bueno, fue un gobierno democrático hasta el último día. Mario, te quiero preguntar por el último día. Brevemente, estamos llegando al final. Sí. ¿Cómo interpretas tú la decisión de Allende el 11 de septiembre del 73? El suicidio, el mensaje final. Bueno, el mensaje absolutamente conmovedor.
Y él hizo lo que dijo que iba a hacer. Es decir, él dijo varias veces que no saldría de la moneda en las circunstancias de un golpe de Estado, que no entregaría el poder político democrático que su pueblo le había dado en las urnas a una insurrección golpista, ¿no? Tuvo la inteligencia de convertir su muerte, su suicidio, en un gesto político. Yo creo que Pinochet, los golpistas, quedaron marcados para siempre por esa muerte de Allende, ¿no? Y ahí hay, claro, muchas cosas que serían después, ¿no? Hay todo un proceso dentro de la izquierda chilena muy interesante, lecturas muy diferentes de la renovación socialista, pero también lo que el profesor Rolando Álvarez llama la renovación comunista, cómo el Partido Comunista siente y procesa esa derrota histórica y la incorpora a su desarrollo político en los años 70 y 80, ¿no? Un proceso muy interesante, apasionante. La izquierda siempre reflexionó sobre la derrota del 11 de septiembre y sobre el gobierno de la Unidad Popular, siempre, durante 50 años, ¿no? Yo creo que ahí hay es una fecha muy, muy impresionante, y yo creo que Allende tuvo ese gesto inteligente de convertir su muerte, su derrota política por las armas, no derrota política democrática, convertido en un gesto político, y ahí transmite, desde luego, para mí, un legado ético y político muy importante, ¿no? Mario, como tú sabes, a todos nuestros invitados les preguntamos sugerencias de lectura o qué libro les ha gustado. Queríamos que nos comentaras 1 o 2 libros que te parezca que podamos compartir con nuestros auditores. Bueno, hay muchas figuras en Chile que les tengo un gran cariño, a pesar de no haberlas conocido, ¿no? Pues, por ejemplo, don Edgardo Enríquez, el papá de Miguel Enríquez, rector, masón, bueno, es una figura muy, muy bonita, ¿no? Ayer compré un libro de discursos de Enrique Kirchberg, rector de la Universidad Técnica del Estado, o USACH, discursos antes y después del golpe de Estado. Perfecto. Es una figura para mí le tengo un gran cariño. En el libro de la biografía de Víctor Jara sale mucho la experiencia de la Universidad Técnica del Estado y el rector. Conozco a su esposa, una señora muy anciana, pero que aún vive. Y también el libro, por ejemplo, de la periodista Sofía Tupper, Pacto del Silencio, el caso de Ernesto Lederman y de sus papás asesinados cerca de La Serena en diciembre del año 73. Es un gran trabajo, una joven periodista, con partes del libro son muy emocionantes, muy dramáticas, y la lucha de Ernesto Lederman por lograr justicia para sus papás y memoria, ¿no? Y bueno, ya he comprado como 40 libros en Chile, llegué el viernes, con lo cual es difícil. Pero te va a ir muy cargado a España. Sí. Y yo te voy a cargar un poco más. Este es el tomo 7 de la historia de Chile 1960-2010. Tú conoces la colección. Te entregaré también el 8 y 9. Acaban de aparecer en diciembre del año pasado, y espero que ahí tengas material 1973-1981. Muchas Son gracias, los 3 Alejandro. tomos sobre la primera fase del gobierno del general Pinochet. Muchas gracias. Todo tuyo, y muchas gracias por habernos acompañado. Espero que en un próximo viaje a Chile te tengamos nuevamente en Historia, Libro y Bandera. Gracias. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar este excelente libro de Cristian Garay, Entre la espada y la pared, Allende y los militares 1970-1973. El estudio de Cristian Garay analiza la vía chilena al socialismo como innovaciones en el leninismo. También analiza la doctrina de los uniformados entre 1970 y 1973. Particularmente presta atención a la llamada doctrina Schneider y aprecia contradicciones con la llamada doctrina Prats. Y por último, estudia las relaciones civiles militares durante los 3 años del gobierno del presidente Salvador Allende. Me parece que cobran especial importancia en ese periodo y en este libro la presencia de los uniformados en los gabinetes del presidente Salvador Allende, tanto en noviembre de 1972 como en agosto de 1973. Tema crucial para entender la crisis de la democracia en Chile. Entre la espada y la pared, Allende y los militares 1970-1973 de Cristian Garay, en la recomendación en Historia, Libros y Banderas. Nos vemos.